No hay dudas de que pertenecen a Sudamérica a nivel geográfico, pero tienen tantas diferencias a nivel cultural e histórico que a veces pareciera que se trata de una región distinta. ¿Son realmente tres o existe una cuarta? Te invitamos a conocer todos los misterios y curiosidades que esconden las Guayanas. América del Sur es una región extensa y diversa. Con casi 18 millones de kilómetros cuadrados, tiene más superficie que Rusia, el país más grande del mundo. Cuando pensamos en Sudamérica, podremos recordar diferentes paisajes. Las playas de Brasil, la región andina, la costa caribeña o los glaciares. Es mucho más improbable que lo primero que se nos venga a la mente cuando pensamos en Sudamérica sea esta parte del mapa, las Guayanas. Se las suele agrupar como si fueran lo mismo, pero en realidad son muy distintas. Tenemos a la República Cooperativa de Guyana, que fue colonia británica y se independizó en 1966. Hacia el este aparece la República de Surinam, antigua Guayana neerlandesa, que dejó de depender de Ámsterdam en 1975. Finalmente, la Guayana francesa, que es una región de ultramar, pero no es una colonia. Es 100% Francia. Sus ciudadanos tienen derechos y obligaciones similares a aquellos que están en París, Lyon o Marsella. Incluso es parte de la Unión Europea. Esta desconexión entre las Guayanas y los otros 10 países sudamericanos se puede ver de diferentes maneras. En principio, toda esta región fue colonizada por los países de la península ibérica, España y Portugal. Por eso hablan castellano o portugués. Y además hubo puntos de contacto en las historias de emancipación. La independencia se logró con pocas décadas de diferencia durante el siglo XIX. En cambio, los 3 estados del norte sudamericano estuvieron bajo la órbita de otras potencias europeas, por lo que allí se habla inglés, neerlandés y francés respectivamente, con variables locales y en convivencia con lenguas indígenas. Además, como señalábamos, Guyana y Surinam obtuvieron su independencia mucho después, en la segunda mitad del siglo XX, y Guayana Francesa sigue dependiendo de París. La otra diferencia típica la vemos en el fútbol. La Conmebol agrupa a los 10 países sudamericanos de siempre, pero no a Surinam ni a Guyana, que juegan en CONCACAF junto a los países del centro y norte del continente. ¿Se imaginan que cada 4 años Surinam vaya al centenario de Montevideo para jugar eliminatorias? O a Guyana en la altura de Quito. Incluso los clubes de esos países jugando Copa Libertadores, realmente impensado. De hecho, en el repechaje para clasificar al Mundial 2026 jugaron un partido Bolivia y Surinam. Lo hicieron en representación de 2 confederaciones distintas a pesar de que tienen un país limítrofe común, Brasil, y solo están separadas por 1.600 kilómetros. Es como si Nigeria jugara un partido contra Egipto, pero no por las eliminatorias africanas, sino por un repechaje en el que ambas selecciones representan a confederaciones distintas. Antes de averiguar por qué pasa esto, queremos hablarte de CyberGhost VPN, el servicio que auspicia este video. ¿Alguna vez viajaste al extranjero y te diste cuenta de que la serie que estabas viendo ya no está disponible? O lo contrario, ¿te interesa alguna película que no se puede ver desde tu país? Con CyberGhost VPN podrás cambiar tu ubicación virtual en tan solo un par de clics y disfrutar de contenido de todo el mundo. Funciona con más de 40 plataformas de streaming, lo que te da acceso a un catálogo mucho más grande de series, películas, eventos deportivos, documentales, de todo. Pero CyberGhost no se trata solo de entretenimiento. También ayuda a proteger tu privacidad en línea. Siempre que te conectes a una red Wi-Fi pública en un hotel o un aeropuerto, tus datos pueden quedar expuestos. CyberGhost cifra y redirige tu tráfico de internet a través de servidores seguros en más de 100 países, lo que ayuda a mantener tu actividad en línea privada y segura. CyberGhost cuenta con la confianza de más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y tiene una calificación excelente en Trustpilot. En este código QR y en el link que está en la descripción del video les dejamos una oferta única. Solo 2,03 euros al mes con 4 meses gratis. Además tiene una garantía de reembolso de 45 días. No solo en los idiomas y en el deporte hay diferencias culturales entre las Guayanas y el resto del subcontinente. A nivel demográfico y étnico aparecen particularidades llamativas. Por ejemplo, Guyana tiene alrededor de un 40% de su población con raíces indias, mientras que los afro-guyaneses se acercan al 30%. En Surinam, además de un porcentaje también relevante de descendientes de indios, nos encontramos con casi un 15% de javaneses. Esto se explica porque tanto Surinam como Indonesia, donde se encuentra Java, eran colonias neerlandesas y muchos trabajadores fueron trasladados de un lugar al otro.
En Guayana Francesa, además de cimarrones y criollos, como en sus dos vecinos, hay habitantes que provienen de la Francia metropolitana. De hecho, allí se encuentra el Centro Espacial Kourou, el más importante de la Unión Europea, que atrae a científicos y especialistas desde el otro continente. E incluso hay un importante grupo de laosianos que escaparon de su país a finales de la década de 1970. Estas diferencias se trasladan a la religión. Así como el resto del subcontinente tiene una raíz histórica de mayoría católica, en las Guayanas encontramos otra diversidad. Por ejemplo, el 31% practica el hinduismo en Guyana y el 14% de los habitantes de Surinam son musulmanes. A esto se suma que muy pocas personas viven en las Guayanas. Entre los 815.000 de Guyana, los 630.000 de Surinam y los 300.000 de Guayana Francesa solo llegan a 1,7 millones de habitantes en conjunto. Hay 36 áreas metropolitanas en el resto de Sudamérica que tienen más población que las 3 Guayanas sumadas. Desde Barranquilla, en Colombia, hasta Rosario, en Argentina, pasando por Belén, en Brasil. Todos los países de América del Sur tienen una baja densidad de población respecto al resto del planeta, pero en las Guayanas esto se acentúa especialmente. En Guyana viven 4,2 personas por kilómetro cuadrado, en Surinam 4 y en Guayana Francesa 3,5. Pensemos que a nivel mundial el único país con una densidad menor es Mongolia. Todos los demás países sudamericanos tienen una densidad baja, pero la diferencia es grande. Bolivia tiene 11 habitantes por kilómetro cuadrado, el triple que Guayana Francesa. El de mayor densidad es Ecuador, con 73, el único por encima del promedio mundial. La baja densidad de las Guayanas se explica en parte por el terreno en el que se encuentra. Entre un 80 y 90% de la población se asienta en una franja estrecha sobre la costa. Es que si nos alejamos del litoral, encontramos al escudo guayanés, una tierra muy difícil para la agricultura y la instalación humana. Por ejemplo, una de las divisiones administrativas de Surinam se llama Sipaliwini. Ocupa el 80% del país y solo alberga a 37.000 personas. Esta estadística es buenísima. Se trata de la proporción de área selvática en cada estado. Guayana Francesa encabeza el listado con más del 95%. Y las 3 Guayanas están entre los 4 estados con mayor porcentaje del mundo. Casi que son selvas a cielo abierto con pequeños rincones de población en la costa atlántica. Que las Guayanas tengan tantas diferencias culturales con sus vecinos también tiene que ver con lo desafiante que es el terreno en el que se ubican. Pensemos que si hoy siguen siendo tierras casi vírgenes, hace algunos siglos, cuando se colonizó la región, eran todavía más inabordables. Eso explica que españoles y portugueses, a pesar de haberse dividido la región, no hayan priorizado instalarse allí, lo que permitió que británicos, neerlandeses y franceses hicieran pie en Sudamérica. De esta forma, los centros urbanos de Georgetown, Paramaribo y Cayena crecieron en conexión con otras metrópolis europeas y comenzaron caminos paralelos a los de sus vecinos con pocos puntos de contacto. Así, las Guayanas funcionaron casi como un archipiélago en el Atlántico, mucho más conectado al resto de los países del Caribe, a pesar de encontrarse en la parte continental de América del Sur. De hecho, tanto Guyana como Surinam son parte del CARICOM, el organismo internacional que nuclea a los países caribeños y que tiene medio siglo de vida. Incluso la sede del CARICOM se encuentra en Georgetown, la capital de Guyana. A pesar de que muchas veces se presenten como una unidad, la verdad es que las relaciones entre las Guayanas son complejas. Es que persisten varios conflictos fronterizos que datan de la época colonial. Surinam pretende territorios tanto al este como al oeste. A Francia le reclama esta zona, entre los ríos Litani y Maruini. Y a Guyana la llamada región del Tigri, que son nada menos que 15.000 kilómetros cuadrados. Para Guyana esta es la disputa menos importante, porque en su otra frontera tiene una extensa reivindicación de Venezuela por el Esequibo. Nada menos que 160.000 kilómetros cuadrados reclama Caracas por la Guayana Esequiba, aunque ya dedicamos un video completo a ese tema. De esta forma, solo el 18% del territorio nacional no está en disputa, ya que Venezuela reclama el 75% occidental y Surinam un 7% en el sureste. Recién mencionamos a la Guayana Esequiba, lo que puede generar una duda. ¿Hay una Guayana más? Sí, es lo que en la época colonial se conocía como la Guayana Española, y luego se transformó en Guayana Venezolana, incluyendo el suroriente del país. Pero en realidad tampoco eran 4, sino 5. Más al este aparece la Guayana Portuguesa, que luego se transformó en la Guayana Brasileña. Hoy se corresponde en buena medida con el estado de Amapá.
Su capital es Macapá, una ciudad única, ya que allí el Amazonas llega al Atlántico. Por esta desembocadura circula una quinta parte de toda el agua dulce que se incorpora a los océanos desde la Tierra. Hoy las Guayanas siguen siendo un terreno despoblado, poco explorado para los turistas y casi misterioso. No hay una carretera continua que las conecte entre sí. Para hacerlo hay que tomar ferries, tanto en la frontera Francia-Surinam como Surinam-Guyana. Y entre Guyana y Venezuela ni lo intentemos, ya que no existen pasos fronterizos habilitados por el conflicto que mantienen. Por eso es que sí o sí habría que pasar por Brasil. Y si emprendemos un recorrido en auto, no hay que olvidar que Guyana y Surinam están en una sintonía tan distinta al resto que allí se maneja por la izquierda. ¿Cómo te imaginas el futuro de esta región? ¿Crees que en algún momento estará más conectada al resto de Sudamérica? Déjanos tu comentario más abajo. Y te recordamos que en este QR y en el link que está en la descripción vas a tener acceso a la mejor oferta de CyberGhost VPN. Por solo 2,03 euros al mes tendrás mayor acceso a las plataformas, seguridad total y garantía de reembolso de tu dinero. Hasta la próxima.